ese proceso. Pero ha sido un proceso bueno porque con mucho contacto con los hermanos, a través de Zoom y a través de todas estas plataformas, permiso, hemos podido vivir la comunión de los hermanos. En esta dinámica, hermanos, en esta dinámica yo me he contactado con varios hermanos de varios países, de otros ambientes, y en especial con algunos hermanos de Europa, eh, con quienes mantengo contacto. Y a mí me llama mucho la atención que algunas sociedades o países, ¿cierto?, que en otro tiempo fueron países ampliamente evangelizados y fueron cunas del evangelio y de las acciones incluso misioneras a nivel mundial, y desde allí proliferó el evangelio de una manera increíble. Al leer la historia del cristianismo, hoy viven un cristianismo cultural, un cristianismo social. Es como ya parte de la sociedad y parte de la cultura ser cristiano, pero es ese cristianismo nominal, que es una confesión, que es parte como del diario de vivir, pero no es una vivencia, no es una vivencia espiritual. Y eso ha alertado mi corazón muchas veces, pero especialmente en este tiempo, porque la dinámica de la vida cristiana puede caer en esta letargía o en esta forma donde ya con el tiempo conocemos los ambientes, conocemos repito, las formas que tenemos, conocemos eh, la gente que nos rodea, nos hacemos una red de personas y nos vamos haciendo una cultura cristiana y comilla, de hecho, modo de vivir. De hecho, algunos dicen, ser cristiano es un modo de vivir, como si fuese simplemente un sistema de normas y de conductas valóricas. Personas buenas, personas correctas, personas ordenadas, personas que no roban, personas que moralmente tienen estándares altos y viven de una manera honrosa, incluso hasta admirable. Pero eso no es el cristianismo. Eso no es seguir y conocer a Cristo. Eso es el resultado, sin duda, un pequeño resultado de lo que significa conocer al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, y esto es lo que yo quisiera compartir en esta mañana, tenemos como iglesia un grave peligro que puede meterse en nuestros huesos, en nuestras familias, en nuestro contexto, se puede ir metiendo lentamente, y puede ir minando nuestra fe, minando nuestra realidad espiritual, y ya después de tantos años de conocer al Señor, de tantos años, queremos llegar a algún estándar de conocimiento y de entendimiento y de orden familiar y de orden conductual, que ya nada nos conmueve y controlamos todo esto, de modo que hasta sentimos internamente que estamos bien porque no pecamos, porque no tenemos grandes pecados, porque bueno, vivimos, hacemos bien mientras podemos, cumplimos con aquí, cumplimos con allá, hacemos obras de misericordia, bueno, vamos a la iglesia, participamos, tenemos comunión con las personas, somos generosos con algunos y cumplimos con todos los estándares, comillas, que a lo mejor requiere o se pide de una persona cristiana, pero nuestra vivencia espiritual puede estar muy lejos de conocer al Señor. Y esto es muy sutil y es muy delicado, pero es sumamente peligroso. Dice el libro de Oseas, en el capítulo 4, Oseas, que es el profeta menor,
que profetiza al pueblo del norte de Israel. ¿Qué estamos hablando? Del pueblo de Dios, un pueblo de Dios que tiene tradición, que tiene cultura, que tiene culto cristiano, bueno, no cristiano, culto espiritual, que tiene un movimiento espiritual permanente desde allá, desde que salió de Egipto. Estamos hablando de un pueblo, del pueblo que tocó a Dios, del pueblo que estuvo cerca y que vio milagros, que tuvo una vivencia espiritual potente. Y entonces Dios tuvo que levantar Oseas y Oseas hace un diagnóstico del estado catastrófico del reino del norte, de las 10 tribus del reino del norte que se separaron. El diagnóstico que hace Oseas es este, dice solamente un versículo, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire qué interesante esta oración o esta frase. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mantengan eso en la memoria, por favor. Cuando íbamos a Jueces, los que están con la Biblia o con el tablet, con el celular, en Jueces capítulo 1, cuando Josué saca al pueblo, ¿cierto? Sale Moisés, toma toma a Josué, introduce al pueblo de Israel, a este mismo pueblo, lo introduce en la tierra prometida. Dice que cuando ya muere Josué, voy a leer solamente algunos versículos, el capítulo 2, versículo 10, versículo 9, dice, y lo sepultaron a Josué en su heredad en Timán Será, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pasó porque iba pasando el tiempo. O sea, nosotros no somos eternos, hermano, nos vamos deteriorando y nosotros vamos a, si nos viene el Señor antes, nosotros vamos a pasar, sin duda. O sea, eso no hay ninguna duda. Pero van a continuar los jóvenes, sus hijos, sus nietos. Ellos van a continuar. Esta es una cuestión de generaciones. La vida cristiana no termina conmigo. La vida cristiana continúa, la iglesia continúa, el pueblo de Dios continúa. Y entonces dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Yo he hablado en otra oportunidad con otros hermanos de estas cosas recurrentemente, porque me parece que es una palabra que tenemos que tenerla permanentemente como una luz de alerta, como una alarma, como esas alarmas de los submarinos que comienzan a funcionar, o de los barcos, o cualquier tipo de alarma, de casa, de avión, de lo que sea, que llama al peligro, que llama la atención, una alarma que permanentemente esté como haciendo un cable a tierra. Porque si no nos preocupamos de este tema, de esta cuestión importante, pues la iglesia va a perder el rumbo. Y pudiese caer en esta tragedia apocalíptica, que es una tragedia, hermano, tragedia en el capítulo 2, cuando el Señor comienza a examinar las iglesias y comienza a pasearse por cada una de ellas, con amor, cuidando de ellas, y a una le tiene que decir esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco tu paciencia. Ustedes saben del versículo que me estoy refiriendo, capítulo 2. Que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, tienes discernimiento, tienes trabajo, tienes paciencia, tienes obra. Has sufrido, tienes sufrimiento. Miren las cosas importantes, hermano, por favor. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, por mi nombre has trabajado, comilla, amor, has trabajado arduamente. No has desmayado. Oiga, cualquier iglesia quisiera tener estas cualidades. Cualquier hermano, cualquier familia quisiera ser nombrado por el Señor con estas cualidades. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado lo primero.
¿Qué es lo primero? Tu primer amor. ¿Cuál es el factor común entre lo que dice Oseas, entre lo que dice ahí Jueces con Josué cuando murió Josué, entre lo que dice aquí a la iglesia ya en el Apocalipsis al final? ¿Cuál es el factor común? Hay un factor común ahí que es el conocer al Señor como persona, como la bendita persona que es. Conocerlo, tener una relación, tener una vida nutrida con Cristo, porque Cristo no es un esquema doctrinal, no es una forma de vivir, Cristo no es una estructura que nos permite vivir una vida valórica correcta, moral correcta. Cristo es una persona viva que se vincula con nosotros, que se relaciona con nosotros y que desea tener una profunda y permanente fluidez con la iglesia y con los suyos. Y el Señor advierte de esto en todas las escrituras una y otra vez. Y le hablo a todos los hermanos, y especialmente a los que llevamos muchos años. Porque esto es un peligro para los que llevamos años. Es un peligro enorme. Es como cuando, no sé, yo ya sé. Es como cuando alguien abre la Biblia para predicar. Ah, yo ya escuché ese mensaje. Yo ya sé lo que va a hablar. Sí, eso está en tal libro. Sí, eso lo dijo tal hermano. Esas cosas yo ya las sé. Sí, todo. Y entonces el oído se acostumbra a escuchar como que todo lo sabe, como que ya hay conocimiento de todo, ya hay un estándar, hay un nivel cristiano, hay un nivel de madurez, comillas, que acomoda el corazón. Y eso es un peligro, peligro, porque eso significa estar a punto de morir a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que es el propósito de Dios. Fíjense qué palabra más triste. Es el novio que le habla a una novia. Esas son las palabras de Jesús con la iglesia. Sentir que tiene una mujer que hace de todo, pero que no le ama. Qué cosa más trágica y más triste. Una mujer que ha dejado de admirarlo, que lo atiende, lo sirve, le hace de todo, tiene el aseo perfecto, las comidas perfectas, la organización de la casa, los niños, tiene todo maravilloso, que es perfecta, en conducta es perfecta, pero no tiene sus ojos puestos en él como valor más importante de su vida, que tiene la atención en sus hijos, que tiene la atención en la casa, que tiene la atención en el día a día, tiene la atención en el aseo, y digo cosas muy cotidianas, con permiso, siguiendo la figura del matrimonio, que tiene la atención en todo lo accesorio, pero no en lo fundamental del matrimonio, que es la relación. Ustedes han escuchado el dicho que dice contigo pan y cebolla, ¿no? ¿Escuchado eso? Esto es un dicho antiguo, cuando uno se casa, no se importa, hermano. Nosotros comenzamos una piecita, no una piecita, pero nos tenemos los dos y somos felices. Y basta con eso. Y los que somos viejos, sabemos que la vida antigua era mucho más difícil que ahora, sumamente difícil. Y comenzamos, la mayoría comenzamos en forma muy rudimentaria, no como los jóvenes ahora comienzan, no con casa, con auto, comienzan, pero de una manera extraordinaria, con todo. No, uno comienza con una mesita así, una sillita y una camita y una cocina, y suficiente. Y así se iniciaba, pero uno era feliz, como lo somos hasta el día de hoy, los que hemos podido avanzar en esto. ¿Por qué? Porque nos teníamos los dos y nos amábamos. En ese punto completamente teníamos lo que queríamos, nos teníamos en la relación y eso le da vida a todo lo demás. Todo lo demás es accesorio, puede o no puede estar, porque está la relación. Y el Señor pone esa relación como tipo, como figura de la relación con la iglesia, con el pueblo de Israel, incluso con nosotros.
siendo Él el amado de nuestro corazón. Continúa con la relación, porque es la relación más significativa, más simbólica para describir lo que Él desea de nosotros. De hecho, Isaías capítulo 62, un versículo muy hermoso que dice algo así, dice, como el esposo, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará el Dios tuyo contigo, con tu pueblo. Porque la relación matrimonial de un hombre y una mujer es muy significativa para ilustrar lo que está establecido ya desde la eternidad y del cual es el origen del matrimonio o de la relación misma. Así que es algo importante, hermanos, cuando Osea dice, mi pueblo fracasó porque le faltó conocimiento. ¿Qué? ¿Faltó conocer a la persona mentalmente? No, no es un tema de conocimiento intelectual. Porque alguien, ahora con esto de los avances tecnológicos, entra a YouTube y usted pone allí predicaciones sobre el amor. Y le sale una galería de predicadores, pero así Fantasilandia. Uno entra y tiene, pero de todo. De todos los juegos, usted se sube a un carrusel, se sube a una rueda, se sube, no sé. Quiere algo más violento, la Stream Fall se sube ahí a una predicación más potente. Usted tiene para su gusto. Pero no es un tema de la cabeza, ni siquiera un tema emocional. No es el conocimiento al cual nosotros estamos acostumbrados a creer, que es un tema como de estudio, de meterse y de estudiar. No es el conocimiento de estudio. Ese también es sumamente peligroso, porque Pablo lo llega a decir, se lo dice a Timoteo, mira, esto es peligroso, Timoteo, porque en, ya al final del tiempo le dice, vendrán tiempos, Timoteo, cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, fíjense estas palabras que pone Pablo acá. Este es 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. La gente teniendo comezón de oír, o sea, como que le pica, uy, tengo ganas de oír una palabra. Tengo ganas de oír, y ponen palabra todo el día y están así como escuchando, no están ni atendiendo, pero es como el mecanismo evangélico espiritual. El ejercicio evangélico espiritual, escuchar un compartir. Disculpe que lo diga de esta forma y es ridícula. Yo creo que hay que estar escuchando la palabra del Señor, ojalá permanentemente, pero yo estoy ridiculizando ese ejercicio de la carne, el ejercicio de la carne. No, este hermano no me gusta, no es profundo. No, este hermano es muy, muy emocional. No, este hermano habla solamente de estos temas, el comezón de oír. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, maestros de la palabra. Ojo, atención, hermanos, hermanas. Maestros de la palabra, o sea, hombres que manejan un don, que tienen carisma, que tienen esta cosa graciosa. Usted les tira un tema y se lo desglosan, pero de primera. O sea, el carisma supera la revelación. El don supera el conocimiento del Señor. Usted lo que les dé, lo hablan de una manera espectacular, de modo de atraer concupiscentemente al mensaje. Y ahí el punto de atención es el predicador, es el don y el mensaje, pero no Cristo. Y eso es peligrosísimo. Maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, a historias. Y ahí estarán atendidos en historias fascinantes, en cuentos, en testimonios de aquí y de acá. Con, no, con permiso de usted, lo hablo un poco exagerándolo y ridiculizándolo para entender bien, sin el ánimo de ofender a nadie, con el permiso, sin ánimo, repito, sin ánimo de ofender a nadie. Estoy tratando de ridiculizar la forma, comilla, evangélica, cristiana, que se puede ir estructurando de tal manera que pierde su foco de atención, que pierde a Cristo, pierde lo esencial, pero tiene todo el accesorio.
pero pierde lo esencial. Y eso es gravísimo. No estoy hablando, repito, de un conocimiento mental, porque la Escritura, cuando habla de conocimiento, hermanas y hermanos, no habla de esto, habla del conocer, ese conocer, ustedes van a entender. Y volvemos a la relación matrimonial. Ese conocimiento que dice la Escritura, conoció Adán a Eva y nació un hijo. ¿Han leído eso? Es como un eufemismo para hablar acerca de la relación sexual, de la intimidad de un hombre y una mujer, que es la mayor intimidad que pueden tener dos seres humanos. No solamente la intimidad espiritual, no solamente la intimidad emocional del alma, sino que la intimidad física. Y se completa allí una intimidad única, exclusiva, donde hay gozo, plenitud, alegría, confianza, complicidad, humor, donde hay todos los elementos que componen la unión perfecta, donde el Señor llega a decir, serán una sola carne. Noten la profundidad que tiene la vida matrimonial, lo que puede llegar a ser. Bueno, a ese tipo de conocimiento se refiere el Señor cuando dice, este pueblo le faltó conocimiento. ¿Le faltó conocimiento intelectual? ¿Acaso no vieron nunca el ritual de los sacerdotes? ¿Acaso no fueron nunca a la iglesia para hacer esto y esto otro? ¿Acaso nunca leyeron lo que se les enviaba para que hicieran su devocional? ¿Acaso nunca? No, si los leyeron, los conocieron, vieron el ritual, vieron, participaron de todo. El problema es que el corazón no tuvo una relación profunda, estrecha con Cristo. Ese es el punto. Allí equivoca la iglesia. Allí históricamente la iglesia ha equivocado el rumbo. Allí equivocan los padres. Ahí se equivoca la cristiandad, que se queda con lo accesorio y dejan lo fundamental. Lo principal, lo único a lo cual hay que tomar atención, que es Cristo. Y ojo que nos puede pasar a nosotros, podemos construir, podemos edificar, podemos armar, podemos tener hijos profesionales, personas que, todos hermanos que se encarguen de una de otra cosa y armar una estructura de servicio perfecta, increíble, ordenadísima, y no tener lo esencial. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto? Podemos edificar y tener incluso una construcción inmensa. Podemos hacernos un nombre y haber perdido a Cristo. Coinciden conmigo que esto es una tragedia, ¿cierto? Muévame la cabeza, por favor. Díganme así. Es una tragedia, hermanos. Esto sí que es una tragedia. Por eso, el llamado de atención de las Escrituras siempre a nosotros es esto. El conocimiento, pero no el conocimiento de la cabeza intelectual, que por cierto tiene su valor y es importante. Por supuesto que sí. Hay que llenar la mente con las cosas del Señor y acercarse a las Escrituras para conocerlas intelectualmente. Pero desde allí el Espíritu Santo recordará las palabras del Señor y tomará experiencia. El Espíritu Santo, que es la persona viva, producirá el conocimiento espiritual, que es mucho más completo, pleno y perfecto, porque es conocer y tocar a una persona, donde también participa el intelecto. ¿Le ha pasado a usted que cuando a veces uno conoce a una persona que tiene mucho conocimiento intelectual y sabe y responde todo y sabe todo, pero a usted le queda una sensación como de vacío, una sensación de vacío? O sea, está bien todo lo que dice, está bien todo lo que habla, es bonito, pero eh, como que no transmite algo, es admirable, realmente la persona es admirable en su conocimiento intelectual, pero uno logra percibir, pero no, como que no transmite vida, como que no hay vida en la transmisión, porque puede haber mucho intelecto y poca vida espiritual.
De hecho, una vez hablando con el hermano Christian Chen, un día tuvimos una reunión personal con Christian Chen, con Rodrigo, lo fuimos a ver. ¿Recuerdan el hermano Christian Chen? Y entonces lo invitamos a un restaurante chino. Y le dijimos, hermano, queremos comer en un restaurante chino, pero comida china de verdad, no la china, porque esta comida china que uno come es comida china chilena. Y él, amén, dijo. Entonces fuimos y estuvimos en un restaurante, bueno, nos llevó porque sabía los restaurantes chinos de verdad chinos. Y fuimos, bien especial. Y entonces él habló con el chef, habló en chinito, chan, 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 chin, 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 y le da indicaciones al chef que era chino, entonces, y el chino nos trajo puras comidas extrañas, así que eran comidas chinas, chinas. Bueno, y ahí comiendo, él confesó algo muy interesante que a mí me llamó la atención. Dijo, porque él conoció al hermano Watchman Nee, a quien nosotros veneramos, conocemos y valoramos entre nosotros, conocemos sus escritos, y un hermano de entendimiento profundo del Señor. Pero noten, él dice lo siguiente, hermanos, en la manada pequeña que era la iglesia de China en ese tiempo, había muchos hermanos más espirituales en cuanto al conocimiento espiritual que el hermano Weishman Nee, mucho más profundo. El hermano Weishman Nee es una persona a quien se le concedió la gracia de transmitir y de conocer cosas del Señor y transmitirlas, pero habían hermanos muy espirituales y mucho más espirituales en cuanto al conocimiento espiritual que el hermano Watchman Nee. Era un don de la palabra que transmitía. Entonces es interesante tener esta dimensión, hermanas y hermanos, que el conocimiento del Señor Jesucristo no es lo mismo que el conocimiento intelectual con el cual yo puedo disertar de las enseñanzas o de lo que el Señor dijo. Es un conocimiento mucho más profundo y rico. O sea, hay como un complemento, una unión. El conocimiento espiritual del Señor es efectivamente conocer a una persona. Es como, volviendo, disculpen que recurra a esto, a esta figura, porque la Escritura lo pone, es como cuando dos matrimonios ya que llevan años juntos, ya son abuelitos, viejitos, y los viejitos ya no hablan mucho, o cuando hablan como que pelean, así, yo voy ahí, papá, todavía los tengo vivos, ahí pelean todo el día, pero es su forma de amar, así, como que se aman peleando ellos, así, y discutiendo. Pero estos matrimonios viejitos que se miran y como que se hablan solamente con la mirada, porque ya se conocen tanto, que se transmiten solamente con los ojos. El conocimiento que tienen entre ellos es un conocimiento de años. ¿No le pasa a usted con su esposa, usted que ya lleva algunos años, que los dos están en un contexto, una situación contextual, o con su hermano, con alguien, con cualquier persona con que usted conoce muy de cerca, o su hermano, con alguien que usted está en un contexto y pasa algo, y ustedes se miran, y en esa mirada se comunicaron todo. ¿Por qué? Porque se conocen como personas, tienen vivencias juntos, experiencias juntos, y solamente con la mirada captaron todo y se dijeron todo, sin mediar una palabra. Qué maravilloso, ¿eh? Qué maravilloso. Se cuenta se cuenta de San Francisco de Asís, un hermano en Cristo ciertos años atrás, que dejó todo de familia muy rica, dejó todo por el Señor, por tener una vida de atención al Señor. Se cuenta, dice por ahí dice que San Francisco de Asís oraba todas las noches, a veces noches enteras de oración, noches enteras. Y se cuenta que una noche oraba y solamente decía tú. ¿Qué? Solamente decía tú, tú. Piensa en esto, tú. Toda la noche le decía a Dios, a Cristo. En ese tú le decía todo. Tú eres el Señor, tú eres el proveedor, tú tienes preeminencia. Todo, 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 solamente en una palabra. ¿Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Que el conocimiento espiritual
traspasa incluso nuestro lenguaje. A ese conocimiento la Escritura nos llama, a conocer la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo más profundamente. Piensa en esto, hermano, hermana. Estaremos toda la eternidad. Nuestra vida es tan pequeña, 80, los más robustos, dice Moisés. Sí, es tan pequeña, tan cortita. Pasaremos toda la eternidad. Repito, toda la eternidad conociendo al Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, las riquezas insondables, inescrutables del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del mismo Señor de Jesucristo. Por eso Pablo dice, esto es el misterio de Dios oculto. Usa estas palabras las usa para explicar, para traernos un poquito a esto, a lo cual el Señor nos llama. Entonces, Pablo, habiendo conocido al Señor profundamente en experiencia, en riqueza intelectual, emocional y sobre todo en experiencia, dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, en Filipenses capítulo 3, versículo 7, las he estimada como pérdidas por amor de Cristo. Ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué conocimiento, hermano? ¿Qué conocimiento? Tengo todo por basura. Cualquier otro conocimiento es nada, es estiércol, llega a decirlo más adelante en otros pasajes. Es basura por causa del conocimiento, por conocerle a Él. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto es como un futuro, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, a fin de conocer. ¿Y acaso Pablo no le conocía? Sí le conocía. Pero Pablo está queriendo describirnos esto, hermano, este abismo, esta profundidad de Cristo, a la cual hemos sido llamados a conocerle y a bucear, a introducirnos en ello y no quedarnos en este molde cristiano evangélico que nos paraliza, que paraliza nuestra mente, que nos pone flojo y nos pone cómodos, a profundizar en el conocimiento de la bendita persona del Señor Jesucristo. Mi Señor, por el cual lo he perdido todo. San Agustín, otro santo, bueno, le decimos san, todos hermanos en Cristo, pero se le llama San Agustín, uno de los hombres reconocidos en la Escritura. Bueno, no en la Escritura, en la historia de la Iglesia. Reconocido en la historia de la Iglesia como uno de los hombres que trajo mayor aporte revelacional a la Iglesia después de Pablo. San Agustín, estando en se cuenta de él se cuenta en historia, estando en este dilema de conocer la Trinidad y conocer la profundidad de Dios y del Señor y de los misterios de Dios, caminaba y iba pensando en ello, y entonces caminando por la playa se encuentra con un niño pequeñito que estaba jugando con su balde a llevar agüita a un orificio que había hecho en la arena. Y entonces el niño iba y tomaba la agüita y la echaba. ¿Y eso qué es? Esa figura que es tan recurrente, que la hemos visto, que seguramente nosotros también la hicimos. La hemos visto en todos los niños, que en la playa, una cosa tan inocente. Los niños toman el agüita y la toman del mar y la llevan al hoyito que hacen, al túnel que hacen allí en la arena. Y entonces Dios le habló y le dijo, así es mi conocimiento. Así como ese vas a tomar, así es el conocimiento, así es mi persona, así soy yo. Y ese hoyito que está en la arena, así eres tú.
sea, nunca se va a llenar, nunca. Tú vas a tirar el mar allí, vas a querer introducir todo el mar en ese hoyito, pero nunca se va a llenar. Nosotros somos tan finitos, tan pequeños, y Dios es tan abismante, y aún así, hermanas, hermanos, ha querido revelarse a nosotros. Aún así el Señor Jesucristo en todo su esplendor y gloria no escogió los ángeles, no escogió los arcángeles, no escogió ninguno de estos gloriosos seres angelicales mayores que nosotros en potencia y en gloria y en todo. Tanto así que cuando Daniel y los antiguos vieron ángeles cayeron como muertos, porque eran seres preciosísimos. No los escogió a ellos, nos escogió a nosotros para revelarse y para habitar en nosotros y para en nosotros introducir su vida en nuestra vida. Y Pedro entonces dice en segunda de Pedro, lo dice de una forma tan preciosa, siendo Pedro un hombre del vulgo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo existente a la vida, y la palabra es Zoe, la palabra, la vida eterna, la vida que estaba ya en el Logos, la vida que estaba allí en Juan capítulo 1:1. Así, la vida de Dios, la vida eterna, no la vida eterna cronológica, la vida eterna, la vida de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Para participar de su naturaleza divina, Dios ha querido revelarse a ti, hermana, hermano, a ti, no al que está al lado, no a los ministros de la palabra, no al de allá, no al de acá, a ti. Vamos a hacerlo muy particular hoy día. Dios ha querido revelarse a ti y establecer una unión perfecta de conocimiento mutuo, de una experiencia única de gozo y de plenitud contigo. Por eso Pablo, con tanta autoridad, dice, yo doy gracias a Dios que ha querido, que quiso revelar a su Hijo en mí, que me escogió para ello. Oh, bendita gracia de Dios, que nos ha escogido para revelar a su Hijo Jesucristo y establecer una unión, una comunión perfecta, permanente, fluida y eterna con Él. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso, para terminar, Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor lo dice, Mateo escribe el sermón que dio el Señor Jesucristo. Este es un compartir del Señor, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. O sea, ¿usted quiere escuchar un compartir de verdad glorioso? Bueno, lea capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón del Señor. Le llamamos el sermón del monte, pero es un compartir del Señor, es la palabra. Y el Señor da la palabra, y cuando ya comienza a cerrar, a cerrar ahí a cerrar la palabra, a hacer el cierre de todo lo que ha dicho, Él pone un ejemplo, y pone el cierre, lo dice de esta manera, y cierra todo su sermón de esta manera. Dice, bueno, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El oír, el oír y hacer. Pero ¿quién es el que oye y hace, hermana, hermano? ¿Quién es el que oye y hace? No es aquel que tiene una experiencia que le permite hacer la palabra, que le permite no defraudar al ser amado,
El que oye y hace no es simplemente una decisión de hacer intelectual. ¿Por qué? Porque cuántas veces usted y cuántas veces yo hemos dicho, ya no, nunca más. No, ahora sí que es. No, ahora sí que sí, nunca más. ¿Y qué ocurre en nuestra experiencia? Diga la verdad. Lo volvemos a hacer. A ver, mire a su marido o a su esposa que está a su lado, o a su papá que está ahí al frente, o a su mamá, o al hermano que está solo. Mírenlo. ¿Usted le ha dicho alguna vez, ya, nunca más? ¿Y lo ha vuelto a hacer? ¿Cierto que sí? Todos hacemos eso. Ese conocimiento de lo bueno y de lo malo, no nos permite hacer la palabra. No nos permite. Es una decisión valiosa, por cierto, valiosa, pero no nos permite hacerla. ¿Qué es lo que permite que uno, al oír y hacer, haga? El tener una experiencia profunda, completa, que toque las fibras de tu ser, que te mueva, que te movilice. O sea, el que es como, a ver, siguiendo la figura con el permiso de todo, es como el que la hija o el hijo que nunca hizo la cama, que nunca ayudó el aseo en la casa, que nunca ayudó en nada, pero hoy día viene el novio, hoy día viene la novia a la casa. ¿Qué va a ocurrir? Como nunca se va a levantar tempranito, va a comenzar a arreglar y va a armar su cama y va a hacer esto y va a hacer el aseo y va a pintar y va a arreglar y va a barrer el patio. ¿Por qué? Porque hay un componente emocional, de experiencia, de amor rico que te permite hacer algo, que te potencia hacer algo. Llevándolo eso a la vida, eso es una vida natural, pero llevando a la vida espiritual, lo que permite hacer la palabra y ser fiel incluso ideológicamente a lo que ideológicamente fuiste criado y formado y que te llama y que te convoca en tu alma. Lo único que te saca de eso, lo único que saca esa ideología que se impregnó en tu hueso, en tu célula, lo único que te saca de eso es un conocimiento profundo con la persona del Señor Jesucristo. Profundo. Y entonces el que dice y hace y habla del hombre prudente. Pero antes de eso, y con esto termino, por favor, el último minuto de atención, mis hermanas, mi hermano. Capítulo 7, versículo 21. Pero antes de ese último broche con que cierra el Señor su palabra, dice, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará en el reino, el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, el Señor está diciendo, note qué interesante, el Señor en ese contexto histórico, en ese contexto está diciendo, en aquel día y al final, cuando todo se acabe, yo estaría ahí presente. Y algunos me van a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga, mire que lo hable esto. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Extraordinario. Dones, milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, aquí las cosas que menciona el Señor. Profetizar. Qué admirable. Echar fuera demonios, batallar contra huestes de maldad. Y en el nombre del Señor hacer milagros. Cosas muy valiosas ante nuestros ojos. Entonces les declararé, atención, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A qué conocimiento se refiere? Al conocimiento de la relación. Tú sabías de mí, sabías mucho de mí, tanto que profetizabas. Sabías mucho de mí, tanto que incluso te envalentonabas y podías ir a las huestes malignas. Tanto que incluso hasta fuiste usado, milagrosamente ocurrieron cosas por mi gracia, por mi sola gracia. Pero nunca me conociste a mí. Qué tragedia. Hermano, que esto no nos ocurra a nosotros. Preocupémonos de nuestros hijos, de nuestras familias. Preocupémonos de transmitir un conocimiento de Cristo, una experiencia espiritual, una riqueza de Cristo, que vean en el Padre y en la Madre, que vean en nuestro entorno
una realidad espiritual, no solo un conocimiento doctrinal, un conocimiento moral, sino que viene en nosotros la vida de Cristo, porque solo eso les salvará del mundo, del pecado y del maligno. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar, pedir al Señor que nos guarde, que nos ayude. Señor, dejamos esta palabra, Señor, como una voz de alerta en nuestro corazón. Nos exhortamos a nosotros mismos. No hemos llegado a ninguna medida de fe ni de conocimiento. Perdona nuestro aletargamiento, perdona nuestra comodidad. Perdona también nuestro hacer sin ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, en todo lo que podamos hacer o haber hecho en lo cual tú no eras el principal motivo de ello. Señor, guarda nuestro corazón, cuida nuestro corazón. No queremos ser hallados obreros malvados que al final son presa de un sistema religioso. Líbranos de la religión. Líbranos, Señor, de todo aquello que no honra tu nombre y que no profundiza en esto de amarte a ti y tenerte a ti como primer cosa sobre toda la vida. Libra a la iglesia, libra a nuestras familias, libra a nuestros hijos, libra a nuestros hermanos. Llama a los tuyos, convócanos, despiértanos, provoca un avivamiento espiritual en nuestros corazones. Enriquece y revélate, Señor, a nuestros corazones aún más. Sella nuestro corazón con un sello de amor, así como está escrito. Ponte, Señor, en nosotros como una marca sobre nuestro brazo, y allí estaremos, amándote, contemplándote, honrando tu nombre. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Así sea. Amén, queridas hermanas, queridos hermanos. Bendiciones del Señor. Un abrazo a todos los que no pude saludar y que no he visto hace rato. Un abrazo, un cariño, amados en el Señor. Amén.